y vamos a iniciar en primer término dándole la palabra a Juan Azcárraga, quien es director general de Ipsos. Yo le decía a Juan, yo no estoy muy enterado en esa cuestión técnica de las diversas casas encuestadoras, pero que sí aprendí lo suficiente en el camino de lo que hemos trabajado juntos en la encuesta, como para saber que Ipsos es verdaderamente bien valorada por los distintos interlocutores que nosotros tuvimos en el camino. Él nos va a platicar un poquito de todo el trabajo metodológico y de por qué esta encuesta, Creer en México, que en realidad se puede hablar que es como la matriz de muchas encuestas más, ya nos los explicará, puede ser adjetivada de una encuesta gigante, de una encuesta que no tiene antecedente en América Latina y que es muy importante. Les pido que recibamos con un aplauso a Juan Azcárraga. La forma como se va haciendo, ahorita les voy a explicar cómo se va seleccionando cada una de las personas en las secciones electorales. Está dirigida a un público objetivo de hombres y mujeres de 18 años o más. ¿Cómo se distribuyó la muestra? Es un tamaño de muestra de 4.313 casos. Es por esto que decíamos que podríamos considerarla gigante, es grande. Nos dan lecturas con un margen de error pequeño. El margen de error, si lo estamos viendo aquí abajo, ahorita sigo hablando sobre la muestra, pero al total de la encuesta es de más o menos 1.49%, y cuando vamos a los puntos o regiones puede aumentar un poco por el nivel de su muestra que se hace a más o menos 3.5%, y cuando lo vemos en las encuestas de algunas ciudades, en donde en particular se quiso dar una lectura específica por las necesidades del estudio, se amplía un poquito más por el número de casos que se están registrando en cada una de las ciudades. El nivel de confianza es del 95%, el levantamiento se hizo del 24 de agosto al 26 de septiembre, fue un tiempo, digamos, rápido para el tamaño de la encuesta que estamos hablando. Ahora bien, quisiera decirles algunas cosas con respecto a la parte técnica de esta encuesta. Se utilizaron las secciones electorales como base para la distribución de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a tener con las secciones electorales una lectura diferenciada entre lo que son las poblaciones rurales y urbanas. Y para efectos de la encuesta esto es muy importante porque teníamos que entender cómo se comportaban en la parte rural y en las ciudades, ¿no? Ahora, otra parte que se utilizó también en la encuesta es la regla de 7×8, que es la regla para medir los niveles socioeconómicos. Lo que estamos haciendo es dividiendo estas acciones según el índice de religiosidad o el índice de porcentaje de católicos del INEGI. ¿Esto qué quiere decir? Que compensamos en donde había más católicos y subimos la muestra donde había menos católicos, para que estuviera más representada la misma proporción de lo que se esperaba en la cuota de católicos y no católicos. Estamos pensando en una cuota que fuera de 80-20, aunque la respuesta de católicos superó esa cuota, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, rápidamente nada más mencionar que preguntándole a la gente si practica una religión o no, el 86% nos dijo que sí practicaba una religión, el 14% dijo que no. De ese 86% les preguntamos cuál es la religión que practican. Católica mencionaron el 92%, cristianos no católicos el 7% y otra lo mencionaron solo el 1%. Esto es básicamente un poco cómo está distribuida la muestra, cuál fue, digamos, los temas, digamos, de esta parte técnica de cómo se levantó. Lo que sí quería mencionarles es que a la hora de seleccionar cómo se le iba encuestando cada una de las personas en los hogares, tenemos una regla que se utiliza o que utilizamos en Ipsos y en todo el mundo, donde vamos seleccionando las cuadras en las secciones electorales de manera aleatoria, y en esas cuadras nos vamos rotando en la misma dirección que las manecillas del reloj, buscando las casas en las que vamos a hacer la encuesta. Cuando nos encontramos un edificio, solamente se encuesta a un departamento de ese edificio, y cuando nos encontramos ya una encuesta en un bloque de una manzana, nos brincamos a la siguiente manzana. Todo esto para que no haya sesgos de la misma presión y visión social de los problemas y de las problemáticas de cada una de las personas.
Bueno, ya lo que sigue es entrar un poquito en el contenido de la encuesta. Pues para ello voy a dejar el micrófono a Eduardo y a María Luisa, que van a hablar sobre todo eso, y cualquier duda que tengan de la metodología, con mucho gusto les puedo hablar. Muy interesante ver cómo aquí el tema de derechos humanos va ganando rating, va siendo cada vez más relevante en nuestra conciencia. Lo mismo podemos decir de la rendición de cuentas, de la transparencia, y esto es evidentemente algo que nos anima, que nos fue muy interesante. Entenderán que dentro de esto hay hallazgos que confirman algo que sospechábamos, pero hay otros que no confirman y que contradicen lo que teníamos por sabido, y es ese lo fascinante de un ejercicio de esta naturaleza. La tolerancia todavía a la corrupción, por ejemplo las mordidas famosas, o muy especialmente nuestra actitud frente a los temas fiscales, el pagar impuestos, están en el rating bajo de estas conductas. Cuestión preocupante, pero que es importante, por supuesto, saber. Exactamente, es no solo católicos, esta es una muestra amplia de ciudadanos mexicanos. En un segundo momento, algo que nos llama la atención y que quisiera también compartir con ustedes es el tema de la familia. Es curioso ver cómo, y es ciertamente un activo, un bono, el saber que para nosotros es importante la familia, pero también nos preocupó en una pregunta muy fuerte que decía algo así como si estaremos dispuestos a hacer algo por nuestra familia, aunque dañara al país, que teníamos esa disposición también, y a veces, sin ánimo de sobreinterpretar, nos pareció que este discurso de la familia puede ser, en algunos casos, una máscara de un individualismo que también marca crecientemente en nuestra sociedad. Ahí está esto como uno de nuestros hallazgos, de los muchos que les iremos presentando. Le voy a dar la palabra a Mari, nos iremos pasando el micrófono y las láminas para irles platicando más. Bueno, como decía Eduardo, esta es una selección, una mínima selección de la Encuesta Nacional sobre Cultura y Práctica Religiosa, y además de las 51 encuestas que tiene en su interior, las 5 regiones y después las sobremuestras de las que habló Juan, y además de estas sobremuestras, de todas estas lugares específicos, zonas específicas donde se encuestó. Hay una pregunta importante aquí, las iglesias y la vida pública, y se preguntaba en este sentido si las iglesias deberían recibir dinero del gobierno. Esta es una pregunta abierta, estamos hablando de los 4.313 cuestionarios, y fíjense cómo hay aquí un 29% que cree que se les deba dar dinero. Nos decían en un principio, dialogando con especialistas sobre este tema, que pareciera que esta pregunta estaba pensada para Europa, donde de hecho sí reciben las iglesias dinero del gobierno, pero esto se refiere sobre todo a las organizaciones sociales ligadas a la iglesia, y aquí tenemos que solo el 29% consideran que se les debe dar. Bueno, en una siguiente pregunta, si las iglesias deben tener derecho a expresar sus ideas, y fíjense cómo todavía baja más el porcentaje. Aquí evidentemente que hay razones históricas, tenemos interiorizado el jacobinismo guadalupano, ¿verdad? Pero en este sentido sí baja muchísimo más el porcentaje. Y por último, si las iglesias debieran influir en las decisiones del gobierno, y solo el 19% de los encuestados dicen que sí debieran influir. Una lámina que sabemos que se va a llevar la atención de muchos, por lo menos se llevó la nuestra, es esto. Este es el confianzómetro nacional. Creo, y aquí dirás, Federico, si esto es real o no, que esta sí puede ser de alguna manera comparable con encuestas previas. La Iglesia Católica la ven por allá como una institución que se reconoce como confiable. En tercer lugar, curiosamente, abajito de la Marina, del Ejército, y van a ver allá otras instituciones
de todo tipo, privadas y públicas, y qué nivel de confianza tenemos los mexicanos en ellos. Nosotros queremos ver, quisimos ver, creo que podemos afirmarlo, que aquí hay verdaderamente un activo que debemos de traducir en muchas cosas, pero que está ahí puesto como un bono. Como lo explicaba alguna vez Federico, si una persona cae en un paracaídas en un pueblito y no conoce a nadie, ¿no?, muy probablemente al primer lugar al que acuda sea precisamente a la iglesia. Es una institución que le genera, en términos relativos, como lo estamos viendo acá, confianza. Y en esta línea de la confianza está la siguiente pregunta. Se preguntó los problemas que ayuda a resolver la iglesia y la misión. Esta es una pregunta espontánea y de qué ayuda, qué problemas ayuda a resolver la iglesia. Si nosotros sumamos los que tienen que ver con lo social, es decir, el apoyo a la gente pobre, ayudar al prójimo, la drogadicción, una cultura de la paz, en cuestiones de delincuencia e inseguridad, apoyo contra la violencia, estamos viendo que por encima del 35% se pronuncian como la misión fundamental de la iglesia. Y si hablamos difundir la palabra, un 3%. Entonces aquí hay un activo muy importante. Hay que decir, también señalar que por otra parte hay un 28% de la población abierta que cuando se le pregunta qué problemas ayuda a resolver la iglesia, y que dice que ninguno. Bueno, aquí tenemos la percepción de la iglesia, es decir, este es fundamental, la percepción ad intra. Se les pregunta a las personas en una escala del 1 al 10, ¿no?, cómo valorarían o cómo calificarían a los obispos, los curas, las monjas y los católicos mexicanos, entendiendo como los laicos de a pie, ¿no?, en relación a estos rubros. El primero, que sería respeto a los derechos humanos; el segundo, éxito, entendido más bien como eficacia misional; honestidad, tolerancia, solidaridad, disciplina, orden, transparencia, autoritarismo y abusos sexuales. Y aquí la sorpresa, o quizá para muchos no es la sorpresa, es que las mejores evaluadas resultaron las religiosas, ¿no? Esto ha dado lugar a una serie de interpretaciones, pero lo que es muy claro es que la gente, creyentes y no creyentes, católicos y de otras confesiones religiosas, incluso ateos, ven que las religiosas están más ligadas con la vida cotidiana de las personas. En este sentido, los laicos, si se fijan, pues estamos bastante mal, estamos desdibujados. Aquí también podríamos argumentar razones históricas, pero el hecho es que pintamos poco en la vida nacional. Esto, metafóricamente lo decíamos, tuvimos la oportunidad de compartir hace un ratito con la prensa, con el apoyo de Jorge, con el apoyo de Vero, etcétera. Y eso es quizás la que más hondamente nos pega en función de la misión del INDOSOC, que es la creación de conciencia solidaria, la generación o la incidencia en un México más justo, más incluyente. Es interesante y preocupa de alguna manera cuando se le pregunta a los mexicanos quién participa en alguna organización social. Estamos pensando en una organización estructurada, digamos institucionalizada. Solo el 5% de los mexicanos resulta ser que participan o participamos en alguna de ellas. Decíamos el caudal, ¿no? Uno, quien sepa de eso, haya visto las noticias, a lo que significa un caudal de agua que se vuelve incontenible, lo hemos sufrido en México y en muchos lugares del mundo últimamente. Nosotros, quienes creemos que el espíritu evangélico es eso, es un caudal, aquí vemos que de alguna manera se ha quedado atrapado, se ha quedado contenido
quizás en los templos le damos culto al culto, pero difícilmente logramos que esto se traduzca en acción solidaria estructurada. En otro tipo de acción solidaria, llamémosle espontánea, tenemos mejores noticias los mexicanos, que crecemos quizás hasta el 39%, es decir, nuestra disposición a la solidaridad espontánea sigue siendo benditamente un activo. Tendríamos que tener capacidad de darle organización a esa intencionalidad que sigue siendo un activo de los mexicanos, pero sigue siendo para nosotros un hallazgo interesante, preocupante, esa disposición al ejercicio de ciudadanía organizada. También es, por supuesto, para todos nosotros una oportunidad. A nuestro juicio es algo que le da mucha razón y mucho sentido a un instituto como el nuestro. Yo me atrevo a decir que esta encuesta en general, y aquí evidentemente mi reconocimiento a quienes la han empujado, a quienes la han patrocinado, a quienes la han hecho posible, es un paradójico e insólito regalo que se le da a la Iglesia y que se le da al país. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si de cumpleaños te regalaran una tomografía axial computarizada, ¿no? No es lo que me acostumbro ni lo que esperaba. Es más, si tu amigo el que te la dio te dice, ¿y qué crees? Ya te la hice, ya nada más te vengo a dar los resultados, porque me interesas tanto, porque te quiero tanto, porque apuesto tanto a tu salud, que me parece relevante que te conozcas con este nivel de detalle. Es lo que está pasando. Nuestra encuesta da para mucho. Una más que yo quisiera compartir en un tema completamente distinto es buena noticia para muchos de nosotros, como nos hemos vuelto, los mexicanos y los católicos en particular, mucho más tolerantes, por ejemplo, ante temas delicados como la diversidad sexual. Ustedes ven acá en este par de preguntas cómo el católico se vuelve una persona mucho más abierta a distintas posibilidades y opciones de ejercer la sexualidad y la vida en general, de lo que posiblemente, esto sí es hipotético, lo hubiera sido antes. En esta línea de cultura de la vida y de la muerte hay hallazgos muy interesantes, Mari. Pues de cultura de la vida y cultura de la muerte, como ustedes saben, hay muchas encuestas precedentes que preguntaban sobre el aborto. Lo que nosotros quisimos hacer en esta ocasión es ligar la pregunta sobre el aborto a la pregunta también sobre la eutanasia y sobre la pena de muerte, encontrando resultados paradójicos, como que los católicos mexicanos muy pro vida son muy pro pena de muerte, ¿no? Pero entonces, en este sentido, pasemos a la primera, que es el aborto, y algo que también es un aporte de esta encuesta, nos parece, es que no se queda en el sí o el no, sino que baja a las circunstancias específicas. ¿Usted estaría de acuerdo con el aborto cuando la salud de la madre esté en peligro? Sería la primera. Cuando sabe que el bebé sufre una enfermedad incurable, cuando el embarazo es resultado de una violación, y ahí vamos viendo cómo van bajando los porcentajes. Cuando la familia es demasiado pobre para mantener al bebé, ahí la sociedad y los católicos en específico se muestran menos tolerantes, ¿no?, a aceptar lo que sería el aborto. Cuando una mujer soltera no desea ser madre, o cuando una pareja estable no desea tener más hijos. La siguiente lámina, como les repito, pero es importante que quede claro, es una mínima selección de esta encuesta gigante, como la caracterizó Juan, las actitudes ante la pena de muerte, ante la pena de muerte. Y aquí de nuevo, necesariamente tenemos que ver que la violencia es una línea transversal que recorre toda la encuesta. ¿Estaría de acuerdo con la pena de muerte a un secuestrador que ha asesinado o mutilado a sus víctimas? Un 57% dice que sí. A alguien que ha abusado sexualmente de niñas o niños, un mismo 57%.
a un violador, prácticamente lo mismo, el resultado 56%, a un asesino empieza a bajar, y esto que se ve aquí, la recurrencia de la cultura, digo, de cómo la violencia se ha hecho cultura, es mucho más tolerante cuando se trata de un narcotraficante, 43%. En lo que se refiere a la eutanasia, tenemos la pregunta si se aceptaría la eutanasia, y la primera es cuando la persona enferma así lo indique con el consentimiento de los doctores, y un 44% población abierta, aquí se ve el desglose para católicos, estaría de acuerdo con la eutanasia. Cuando la persona enferma lo indique, sin importar la opinión de los médicos, no de los los muertos que hablamos, desciende hasta el 29%. Aquí hay una que a mí me pareció muy impresionante. Si ustedes hacen cuentas en lo que la última lámina que presentó Juan previa a Mari, más o menos 8 de cada 10 personas en México se manifiestan o nos manifestamos católicos. Entonces uno dice, bueno, a mí no me cuadran las cuentas cuando preguntamos, ¿cree usted en alguna forma de vida después de la actual? Y solo el 37% dijo sí creo, el 56% dijo no. A mí me la tuvieron que explicar muchas veces, porque yo decía, caray, con todo respeto, y aprovecho a darle la bienvenida a Monseñor Lina, que está con nosotros, y le agradecemos mucho que esté y el apoyo que ha mostrado en todo este proceso. Pero bueno, yo decía, con todo respeto, si alguien no se sabe el nombre de su obispo, pues no se lo sabe, y bueno, se lo tendría que saber y está bien. O si en alguna postura que tiene que ver con moral sexual está en acuerdo o desacuerdo, bueno, no lo saca del grupo, no lo saca de esa banda ancha que hemos aprendido de Don Lorenzo. Pero esto de la vida después de la vida sí venía en el credo, no sé si me explico, eso sí venía en la cartilla, nos la leyeron, ¿no? Entonces ya no cuadran los números, concluimos no sé qué, que no todos los católicos somos católicos quizás, no sé si me explico, que heredamos una tradición que también nos lo muestra la encuesta, no hemos sabido transmitir, y que eventualmente la cadena de transmisión de la fe está cuestionada, aunque ya veremos también en dónde, curiosamente, y una vez más en la marginalidad, encuentra sus nuevas esperanzas de retroalimentarse. Esta a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, en contraposición hay otra sobre la fe en Dios, en donde vemos, esta es muy genérica, el 90% de las personas en México, ahí sí, 9 de cada 10 diciendo creo en Dios. Hay una que está vinculada con la felicidad, y como está vinculada con la felicidad, le voy a pedir a Mari que nos la platique. Si no queremos en la vida eterna. Bueno, aquí se pregunta de la felicidad con la propia religión. Y esto desde el punto de vista académico, pues tiene sus antecedentes en este pionero de los estudios de sociología de la religión y en lo que se refiere a los sentimientos, el padre Greeley, en Estados Unidos, fallecido recientemente, y que ligaba este asunto de qué tan feliz te sientes con tu religión, qué tan bien duermen los católicos, que parece, por cierto, que dormimos bastante bien. No sabemos si es conciencia tranquila o inconsciencia, pero en fin. Y en este caso, la felicidad con la propia religión, queremos mostrar aquí algo, que hay un bono importante. Hay un 66% de los católicos que se manifiestan felices con su religión, pero no solo eso, sino que dicen, esta es la religión en la que yo quiero permanecer toda mi vida. Entonces aquí hay un bono interesante, lo que no, habrán otros problemas, pero evidentemente que es un bono muy interesante, la felicidad con la propia religión. Y a continuación tenemos la que hacía alusión Eduardo, que es el conocimiento de diócesis y de obispos.
Indosoc tiene 2 encuestas previas, en 2006 una muestra mucho más pequeña y en 2009 una encuesta sobre las parroquias, también con Ipsos, y en esta ocasión, bueno, en 2006 preguntábamos, ¿sabe quién es su obispo? Y nos quedábamos con la respuesta del sí. Ahora nosotros agregamos una segunda pregunta, ¿cómo se llama su obispo? ¿No? Entonces esto ha causado que tengamos un resultado distinto. Y en este sentido hay que dejar claro que se les preguntaba y se tomaba como buena si decían el nombre del obispo residencial, el nombre de algún obispo auxiliar, el nombre se tomaba también como buena el nombre del obispo emérito, incluso si se decía solo el nombre o solo el apellido, ¿no? Y en algunos casos nos tocó ver que se respondió por un obispo ya fallecido, pero que tuvo un peso decisivo en esa región. Decíamos, por ejemplo, que sucedió con el caso de Monseñor Talavera, algo no tan lejano como en el caso de Zumárraga, ¿verdad? No se tomó como buena, pero sí de los fallecidos recientemente. Bueno, entonces, hay que decir en descargo de esta respuesta que las diócesis mexicanas territorialmente son las más grandes del mundo. Y esto evidentemente, suponiendo que hay un excelente pastor, de todas maneras por el tamaño de la demarcación es muy difícil que pueda tener el contacto directo con su diócesis, con su feligresía. Elementos más dignos de la consideración de ustedes, los digo muy rápido. El primero es, en general, se vale decirlo, una buena percepción del trabajo apostólico de nuestros pastores. Hay una muy interesante ya sobre práctica religiosa específica. De esto de veras sabrán más y encontrarán la manera de acercarse a los resultados los más curiosos, quienes les interese ahondar en esto. Pero vale la pena decirlas rápido. Por ejemplo, si bien en general se siente que es fácil el acceso a la confesión, en particular se ve que la mayor parte de los católicos participamos en el sacramento de la confesión cada año hasta 5 años, ¿no? Entonces, ese es un dato. Ya ni hablar del número de apóstoles que le atribuimos a Jesucristo, esa sí no la sabemos, más o menos. Lo de los 12, ya preguntar en cuántos días creó Dios el universo se nos empieza a dificultar un poquito más. ¿De dónde escaparon los judíos para llegar a la tierra prometida? Ya reprobamos. Peor aún, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento de la Biblia? Aún más bajo. Parecen cosas triviales, a nosotros nos parecen como muy interesantes en términos de catecismo precisamente. Aquí hay algún comentario muy interesante que nos propone también Mari. Aquí hay 2 láminas particularmente interesantes y que plantean unas líneas pastorales igualmente interesantes. Se pregunta sobre el catecismo. ¿Alguna vez acudió a clases de catecismo? Y si se fijan, el fuerte de la edad en la que asistieron al catecismo está alrededor de los 8 y los 10 años. Estamos hablando del catecismo para la primera comunión, ¿no? Por otro lado, ¿por cuánto tiempo duraron en el catecismo? Y lo fuerte está entre 1 mes y 1 año. ¿Qué quiere decir? Que específicamente se refiere a la preparación para recibir la primera comunión. Para los que se preocupaban de que la iglesia iba a dar clases en las escuelas públicas, ¿no? Podríamos ver la siguiente lámina en esta misma que dice, ¿alguna vez ha dado clases de catecismo? Sí, el 5%. Aunque quisiéramos dar clases en las escuelas públicas, no tendríamos la posibilidad ni la gente para hacerlo.
Pero la siguiente lámina que parece importante y que tiene que ver con esta es la que se refiere a los que dejan la religión, y tenemos la de religión previa y causas de cambio. Aquí se está encuestando a los de otras denominaciones cristianas y se les pregunta a qué edad dejó de ser católico, y esto es muy interesante porque se ve que entre los 15 y los 20 años es el momento, la edad en la que dejan la religión para irse a otro lado. Pero fíjense nada más si ligamos esta con la que se refería a la edad en que termina el catecismo. Platicando con pastoralistas y con muchos de nuestros obispos, nos decían, aquí hay una pista pastoral clarísima, ¿no? Porque ya se sabe exactamente dónde hay que dar la formación. Y por último, pasar a la que se refiere a los ateos que dejaron la religión y que dicen en qué momento la dejaron, y fíjense nada más cómo son exactamente los mismos años, entre los 15 y los 20 años que dejan la religión. Bien, pues como ven, hay mucho que decir, habrá mucho de qué hablar, hay mucha profundidad que no hemos hecho todavía. Ni siquiera tenemos el total de los resultados todavía, pero para nosotros era muy importante y es entender que un trabajo serio, una radiografía sólida, sociológica de la religión en México, es algo que nos ayuda a entender a México, es algo que nos ayuda a entendernos. En el transcurso de este mes tendrán ustedes acceso a la encuesta completa a través de la página de Indosoc, y directamente se llama Creer en México, Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa, y conforme vayan fluyendo los datos regionales, las 51 encuestas dentro de esta encuesta, en la misma página podrán tener acceso a ellas. Bien, pues llega el momento que yo esperaba de poder presentarles a Ricardo Pozas Orcasitas. Ricardo ha sido consejero ciudadano del IFE, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Esto se dice de muchas personas, pero de pocas con propiedad y con honestidad. Es una autoridad en sociológica en México, es una autoridad en ciencias sociales, pero lo que más me gusta decir de él, y me atrevo a decir que a él también, es su trabajo como poeta. Miren, es muy raro una persona dedicada disciplinadamente a las ciencias sociales, a esta parte dura, que tenga también un reconocimiento, que publique y que haya estudiado y trabajado con tanta seriedad la parte poética. Y yo pienso que esto es algo que lo hace una persona muy especial, pero para nosotros, Ricardo, sí te digo con mucha honestidad que es muy especial el que estés aquí y que hayas aceptado esta invitación para comentar esto. Si quiero ir más a fondo, les diría, porque confiamos en personas como tú, como Ricardo, es porque te invitamos, y también porque nos interesa muchísimo escucharte y saber cómo este ejercicio se ve en tus ojos y en tu mirada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Este sirve, ¿no? Bueno, les voy a leer mi acercamiento a la encuesta. En primer lugar, quiero agradecer a María Luisa Aspe y a Eduardo Garza la invitación para comentar esta importante encuesta sobre la cultura y la práctica religiosa. Quisiera también agradecerle a don Lorenzo la creación de Indosoc, institución que hace posible esta encuesta, cuya aportación va más allá de ella misma y presenta un estudio que nos da la posibilidad de conocimiento de nuestra cultura nacional. Nacionalismo con el cual, como ya se expuso, la religión católica se ha sincretizado. Ambas
Por ambas, religión católica y nacionalismo, forman el sustrato de los valores y las simbolizaciones que nos es común, con su riqueza cultural dada por su diversidad. La pregunta central, me parece, sigue siendo ¿qué significa ser católico y ciudadano mexicano en septiembre de 2013? Yo leí la encuesta y lo que van a escuchar es mi lectura, como una más de las posibles lecturas, con todo lo que soy y con todo lo que conozco. Encuesta. La riqueza de la encuesta está más allá de lo que su título ha enunciado, como Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa en México, en la cual el 86% de los que se dicen pertenecer a una religión y de manera espontánea, sin ningún cálculo, a bote pronto, el 92% se declaró católico. Y aquellos que dudan de Dios, solo el 1%, aunque díganse católicos, quedaron fuera. Esto me recordó el viejo dicho italiano que dice: donde hay duda, no hay duda. Vamos. Según los resultados de los entrevistadores, podría ser una encuesta sobre la cultura y los valores católicos en México, aunque su diseño y metodología buscaron la diversidad de la cultura y las prácticas religiosas en México. El no ser católico no significa que no se crea en Dios. La diversidad está allí, en los múltiples contenidos sincréticos de la cultura católica de los mexicanos, de sus prácticas posibles y de sus practicantes concretos. Muchas prácticas y muchos practicantes podrían ser, como ya lo fueron en siglos pasados, paganas y herejías, prácticas que van de la idolatría de los indígenas chamulas en Chiapas hasta las limpias en cualquier parte de México, con personajes históricos tan famosos por su capacidad de curar, como el niño Fidencio, que dicen que el jacobino de Calles fue a ver, María Sabina en Oaxaca, o el Manito, tan famoso como lo fue en el Jalisco de los años 90 del siglo pasado. Esas prácticas no significan dejar de ser católico, ni traicionar a Dios, y generalmente es tomada como una cura alternativa a la alopatía. La religión católica y los católicos constituyen la matriz múltiple y compleja de la cultura occidental, y su unidad está en la sustancia de la fe, en Dios, que es mayoría y genera identidad. El 90% de los entrevistados, católicos o no, creen en Dios, y solo el 9% no. A la respuesta, entre comillas, ¿de quién es Dios para usted?, la mayoría contestó, 51%, abren comillas, un ser superior al que se acude siempre y en momentos difíciles de sufrimiento. En la convicción de que Dios es un ser superior y está por encima de todos y de la diversidad de las subculturas religiosas y de las prácticas particulares, individuales y colectivas. Es la creencia en Dios la matriz de la cultura católica y religiosa, lo que da unidad y sentido a esa diversidad de sus posibles prácticas. En esta unidad de lo diverso, lo que fundamenta la tolerancia entre los creyentes.
El catolicismo es dominante porque es diverso, como los individuos que lo practican. Todos con fe, pero cada uno con su fe. La riqueza de la encuesta. Una de las riquezas de la encuesta es que es a través de las respuestas de los entrevistados que uno puede entrar a las contradicciones de las respuestas que están contenidas en la encuesta. Lo que la encuesta nos deja como saldo de su lectura es la convicción de la flexibilidad y la tolerancia religiosa de los mexicanos. Para la mayoría, el 42%, se abren comillas, es importante creer, pero cada persona puede decidir libremente qué es lo que practica, se cierran comillas. Es claro que para nosotros, los de la cultura católica mexicana, y allí incluyo a todos, estamos de acuerdo en que la diversidad de las prácticas religiosas no niega la fe. Si la religión forma la matriz de nuestros valores y da sentido a nuestra moral pública y a los contenidos de nuestra ética personal, no resulta temerario pensar que esa tolerancia tan nuestra tiene un sustrato religioso y una aceptación de la diversidad de sus prácticas, que parecen definidas y aceptadas bajo el mismo nombre, catolicismo. Solo los no católicos, en un 51%, solo los no católicos piensan, en un 51%, que se debe creer y practicar al pie de la letra lo que mi religión dice. Seguramente de estos no católicos son protestantes. Esta diversidad en el mundo de los católicos se resuelve en los acuerdos consigo mismo, tanto en los individuos como en los grupos sociales y frente a las principales instituciones modernas, la familia, la Iglesia y el Estado. Quisiera abordar de manera sucinta dos temas que la encuesta nos estimula a pensar sobre la sociedad y sus instituciones, la familia y la confianza en los individuos e instituciones políticas. La familia. Lo primero que quiero abordar es la relación de los entrevistados con los valores de la familia. La importancia es clara. La familia es el ámbito primigenio de la socialización humana y de la socialización religiosa. A la pregunta, ¿quién le ha influido más como católico y en la práctica religiosa? Se cierran comillas. La mayoría de los católicos, el 63%, los cristianos no católicos, el 62%, y los no cristianos, contestó, la familia y los amigos. A tener religión se aprende, no solo con el discurso, sino con las prácticas familiares, en los ejemplos y en la diversidad de sus contenidos. Ámbito institucional de la sociedad en donde se aprende a través de la ética privada la creación de la moral pública. El cristianismo es una religión que socializa a través de prácticas individuales. Es la primera religión universal porque es individual y no de un pueblo ni de una sola comunidad. La religión católica que se sanciona con ritos y se confirma con ceremonias.
Como diría un católico en el periodo de la guerra de religiones en Francia, Michel de Montaigne, él dijo: somos ceremonia. Y la condición de ser adulto católico se consagra y se consuma en el matrimonio. Del total de los entrevistados, más de la mitad, 59%, se casó por lo civil y por la iglesia. Únicamente el 6% solo por la iglesia. Y del total de los entrevistados, su matrimonio es el primero, 95%. Casado solo una vez y nada más, católico. Casado solo una vez. Y no hay nada más católico que esta aseveración que aparece en la encuesta. En la cultura nacional, el matrimonio conserva un sustrato mítico que le viene de lo sagrado. La cultura católica mexicana ha amalgamado lo jurídico moderno del matrimonio como contrato civil con la tradición religiosa católica de ser un acto único de unión de un hombre y de una mujer ante Dios. Esto está en el sustrato católico y en la concepción de la familia. Parte de la cultura tradicional mexicana es no anular el matrimonio. A la pregunta de si trató de anular su matrimonio, el 69% respondió que no. La anulación no implica que la pareja permanezca siempre en él. Los datos de las familias monoparentales femeninas es un referente en nuestro país que esta forma de pareja y de relación es más compleja que un sí o un no. La percepción de la ley civil es también por los valores católicos de la permanencia del matrimonio. Del conjunto de los entrevistados y probablemente del conjunto de los mexicanos, el 55% considera que tener varias parejas sexuales es algo completamente inaceptable. Y solo el 9% considera que es algo que se puede aceptar. Este dato muestra que el valor católico de la fidelidad es ampliamente aceptado, conocido y no negado en la respuesta a una entrevista, aunque la sexualidad sea más libre y abierta. El problema hoy es cuál es el estatus contemporáneo de la fidelidad. Creo que un tema central al que la encuesta nos lleva es a la necesidad de ampliar la encuesta y a una investigación sobre la familia católica en México. Ustedes tienen, la Iglesia Católica, tienen la posibilidad de que sea entre católicos, comparativa y a nivel global. Dado el nivel de la crisis de las instituciones básicas de la sociedad contemporánea, crisis en el sentido primigenio, tiempo de decisiones. De manera muy sucinta, me gustaría repasando las respuestas sobre los cargos electos. Un posible epílogo. La desconfianza es la sustancia de lo incierto y las sociedades son ingobernables en la zozobra. Cuando el Estado carece de recursos para fijar las reglas de conducta posible a cualquier sociedad. Me gustaría terminar diciendo, como lo leí en la página 17 de la encuesta, titulada Confianza en instituciones y personas. A la pregunta, ¿qué tanta confianza tiene usted en esta institución o en esta persona?, se contestó: la confianza en la Iglesia
tanto de católicos como de no, es muy importante. El 47% tiene confianza en la institución, solo por debajo de la Marina y del Ejército. El capital social en la Iglesia aún existe. Piénsese en lo que va a significar la noticia de esta mañana y las declaraciones de Norberto Rivera y las amenazas de extorsión al obispo primado de México por parte de la familia Chapala. Pero los datos más significativos son sobre la poca confianza que se tiene en los cargos de elección popular. Piensen en todo lo que nos ha costado llegar a los niveles de democracia desde 94 y cómo esto habría abierto la posibilidad de que la sociedad participara en política. De las respuestas dadas, el presidente se encuentra en el 8º lugar, por debajo de Televisa, y solo el 36% de los entrevistados le tiene confianza, y en el exceso el 1% declaró no conocer el cargo. Este dato es significativo si uno hace un recuento del siglo XX mexicano, que fue el siglo del presidencialismo. Aquellos que pensaron que el retorno era una restauración, no hay mucho que restaurar, el mundo ya cambió. El trayecto de caída de la confianza, en el trayecto de caída de la confianza están los senadores, en el 16º lugar, y con una confianza de solo el 15% de los entrevistados, por debajo del sindicato de maestros, y con el 4% que declara que no conoce qué son. A los presidentes municipales y delegados se les asignó el 10º lugar, les tiene solo confianza el 23%, y a los gobernadores y jefes de gobierno el 20%. Pero abajo, muy abajo, en el último lugar, los diputados. Solo el 12% les tiene por confianza, y a una cuarta parte, el 3%, ni siquiera sabe qué son. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué pasó con la democracia y la reacreditación del régimen político y el sistema de partidos en México? Y sus más importantes representantes, si ya no se les tiene confianza. Uno de los problemas centrales que marcan los límites de los gobiernos es la autorreferencialidad de sus políticos, de los individuos y grupos que forman las coaliciones gobernantes. La autorreferencialidad es una forma de negación de una manera perversa en el sentido sociológico de creer que se resuelven los problemas. Es legítimo preguntarse hoy si los senadores y los diputados estarán religiendo la desconfianza. Una última propuesta. La riqueza de esta página, como la de todas las de la encuesta, nos permite plantearnos la necesidad de una pregunta sobre el escenario futuro, quizás una página 18. En ella valdría la pena preguntarnos si con este nivel de desconfianza en los políticos y en las instituciones representativas, ¿cómo ven los católicos y los no católicos el futuro de la sociedad mexicana? Muchas gracias.
Es muy contundente este aplauso, Ricardo. Gracias por esta lectura, como tú dices, una entre las muchas posibles, pero una especialmente fina, especialmente profunda, me atrevo a decir también especialmente poética. No hay nada que restaurar, el mundo ya cambió. A tener religión se aprende. Habrá que preguntarse si diputados y senadores están religiendo la desconfianza. Si hay duda, no hay dudas. Me quedo con frases espectacularmente simbrantes de una intuición muy fina como es la tuya. Quiero decir que esto de la autorreferencialidad a mí me parece brillante y a mí me parece que es un riesgo también dentro de la Iglesia Católica, por supuesto que lo es, y a mí me parece más que significativo que personas y ciudadanos tan respetados, intelectuales tan valiosos como Federico y como tú, que no necesariamente están en el campo católico, sean quienes hoy nos estén haciendo el favor de dar estos comentarios en primicia de este trabajo que se ha hecho en el INDOSOC. Es un honor tenerte aquí. Dios te bendiga. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Les presento, bueno, bien, muchos de nosotros tenemos el gusto y celebramos conocer a Federico Reyes Heroles. Yo quiero decir 3 notas que muchos quizás también sepan, algunos no. Primero, que es fundador de la revista Este País. Esta revista ha sido y es un indicador de una sociedad que aspira a la democracia, ha sido un referente y una manera precisamente de conocernos, que ha confiado en el dato duro, no por el dato duro mismo, sino como una premisa para romper muchos debates verdaderamente estériles en los que muchas veces nos enfrascamos los mexicanos. A través de muchos años de trabajo reflejado en este país, nos hemos conocido mejor. Ha habido muchos diagnósticos como aquel al que yo me refería, de muchos tipos, y ha sido una referencia para cualquier estudioso social serio en México. La revista que él, junto con un grupo de pensadores y científicos sociales importantísimos, han hecho y han canalizado en esta revista a la que muchos queremos mucho. Segundo, Federico ha encabezado los esfuerzos de transparencia en México, que es un trabajo verdaderamente importante, relevante, también necesario en cualquier entorno democrático. Y lo tercero es que a mí me parece que Federico se parece un poco, como todo novelista que se respete, se parece un poco a algunos de sus personajes. Esteban Calvet me parece que se apellidaba Calvet, el tal Esteban, pero me estoy refiriendo a tu personaje del abismo que tanto disfrutamos. Este es un hombre seguro y confiado en los datos, creo que Esteban es actuario, y no contento con eso, creo que es como del colegio alemán, cosas terribles, unas cosas espantosas, y ese hombre, Esteban, le pasan 3 cosas. Primero, la enfermedad, de repente se siente cercano peligrosamente a la muerte y al misterio. Segundo, cae profundamente enamorado de una vecina de la cual uno termina también profundamente enamorado después de leer la obra. Y tercero, lee Los Miserables. Y es esto lo que lleva a ese hombre seguro, exitoso, calculador de riesgos, se dedica al mundo de los seguros, a abrirse al misterio, abrirse a otras posibilidades de expresión de la vida. A mí me honra decir que Federico, después de haber fundado este país, pues la dejó en buenas manos y las suyas son parte de ellas, pero dedica la mayor parte del tiempo que puede a crear, a escribir novelas, a explorar esos ámbitos a los que ya la estadística no puede tocar y no le interesan.
y se le escapan. Y me parece muy importante un hombre así, me parece alguien que sí le da el justo peso a la estadística, a los números, al conocimiento del dato duro, pero está muy claro de que la vida no es eso y que no la podemos tampoco atrapar en datos duros, por más que los datos duros nos sirvan para conocernos, no son objeto de veneración, sino un instrumento para lo importante. Y este es el espíritu de este día, el que los datos duros sean un instrumento para lo importante y no un objeto de culto ni de veneración. Es para todos, pero para mí muy especialmente un honor y un gozo enorme presentar y dejar la palabra a Federico Reyes Heroles. Bueno, pues después de esta presentación no le queda uno más que sonrojarse. Eduardo, te agradezco enormemente tus palabras. Oye, ya viene la próxima, se llama el abecedario. La presento la semana que entra. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo la confianza de estar aquí con ustedes esta tarde para comentar un estudio que me parece realmente apasionante. Quiero felicitar la iniciativa y quiero felicitar la solidez del estudio. Ipsos siempre nos ha dado muestras de esta seriedad. Este era un tema delicado que necesitaba una cirugía fina y lo ha hecho. Es un trabajo muy notable y creo que le vamos a sacar mucho jugo. Las sociedades necesitan elementos ordenadores. La idea de igualdad fue una revolución lanzada por el cristianismo. La terrenalización de los debates propiciada por el Renacimiento fue otra. ¿Qué decir de los derechos universales como postulado de la Constitución de los Estados Unidos y de los llamados padres fundadores, y por la Ilustración, por la Revolución Francesa en su etapa inicial sobre todo? Pero la palabra ordenador podría subvertir el espíritu de algunos. El ordenamiento al que me refiero no subyuga la libertad de pensamiento, pero sí somete las actuaciones cotidianas a un tamiz de consideraciones. ¿Perjudica o no mi actuación a otro ser humano? ¿Puedo evitar el daño? ¿Por qué actuar de otra manera? ¿Quién o qué me dicta los límites a mis libertades? Norbert Elias, ese gran sociólogo alemán, por cierto, especie en extinción, no me refiero a los alemanes, sino a los sociólogos, tuvo un hilo conductor en su pensamiento: las acciones civilizadoras. Hay ideas fuerza, como se les denomina ahora, que guían las actuaciones humanas. Cuando esas ideas propician una convivencia más armoniosa, menos lesiva, sin violencia, sin agresiones, más tolerante, más libre, mayor libertad entre los seres humanos, son civilizadoras. Ahora bien, hablé de ideas, pero también pueden ser principios, dogmas o creencias. Las diferencias pueden parecer sutiles, pues el efecto final podría ser el mismo, pero no lo son. Desde la epistemología, disciplina a la que me dediqué durante casi 20 años, las diferencias son abismales. Los dogmas no son principios. Los primeros son incuestionables y con frecuencia los asumimos sin ser conscientes de lo que implican. La fidelidad matrimonial puede ser un dogma, pero también la diferencia entre las razas. Hay entonces dogmas favorables a los actos civilizadores y otros que no lo son. Reitero, el problema con los dogmas es que podemos acceder a ellos sin siquiera estar conscientes, ya no digamos de sus consecuencias, sino de su razón de ser. Los dogmas se heredan por la transmisión de valores, como lo ha hecho Ricardo, a través de las familias, de las comunidades, pero también se adquieren por la vía de los medios de comunicación y de la cultura en general. Las ideas son en cambio destellos individuales o sociales que cruzan por otro tipo de tamiz. Tengo una idea, lanza alguien desde una esquina y la discusión desata el debate. Las ideas van y vienen. En el terreno inmediato están los principios, intermedio están los principios. Allí el origen es distinto. Un principio se construye. La igualdad de la mujer en todos los órdenes no es un dogma, tampoco es una idea, es un principio que se inculca y se abona
hasta que echa raíces y florece. Hace medio siglo, la diferencia entre las razas era la norma en la sociedad estadounidense. Hace 5 minutos desde el punto de vista histórico. Hasta el vocabulario ha cambiado y el vocabulario es la vitrina de los principios. Ya no es políticamente aceptable hablar de razas y menos de la superioridad de unas sobre otras, asunto no tan distante en la historia. Hoy es anatema, lo cual no implica que no existan individuos que creen en esa superioridad. En Estados Unidos hay registradas más de 1000 sociedades del odio, grupos que creen que matar a alguien es un acto justificado por sus dogmas. Hablar de la diferencia entre los géneros es blasfemar. Como todos los ismos, el feminismo puede tener posturas debatibles, por ejemplo, la igualdad a rajatabla no siempre es deseable para las mujeres, pueden tener consecuencias funestas, de hecho. Las diferencias son reales y hoy ya se pugna por invocarlas y defenderlas. Los varones no menstruan, no pueden parir, no pueden amamantar, no sabemos ni sabremos lo que implica todo el proceso de procreación. Punto. Podemos tener ideas y principios, pero desconocemos esos territorios. Que hablen las mujeres. Ahora bien, dogmas, ideas y principios conviven todos los días. Luis Villoro, este gran filósofo mexicano, escribió hace muchos años un libro que es para mí casi un tótem, por su gran claridad. Se llama Creer, Saber y Conocer. La perspectiva es la de la filosofía analítica inglesa. En algunos temas tenemos creencias, pero no sabemos de ellas. Se puede creer en Dios, pero no se puede saber a Dios. En el libro Dios, de Manfred Lutz, que me acaba de regalar Eduardo, se recuerda una expresión popular alemana que es de hecho un paradigma. Un Dios que existe, no existe en absoluto. Es una contradicción de términos. Si existe, no es Dios. De otros asuntos sabemos o creemos saber. Un ejemplo fantástico es el de la medición del tiempo. Los calendarios juliano, gregoriano y otros, como antecedente de la medición astral, desnudan aquello de lo cual creíamos saber. La Iglesia Ortodoxa se tardó siglos para que los creyentes, para modificar sus calendarios, hasta que llegó un momento en donde las fechas de los festejos ya no casaban con lo debido. Lo hizo, insisto, porque las festividades ya no cuadraban con las temporadas en que debían caer. La actual medición, con base en las oscilaciones de Cesio, podrían ser una antigüedad en un par de siglos. ¿Y qué decir del conocer? Uno conoce Roma, pero no sabe Roma. Conocemos lo que no sabemos. Don Edmundo Gorman, en una de sus flechas, como las llamaba Nietzsche, o aforismos, como las llamamos hoy, nos dejó una provocación. Las ideas mueren cuando se convierten en creencias. Las creencias mueren cuando se convierten en ideas. Y ustedes dirán, este señor ya se fue al cerro. Trataré de regresar. Las religiones, las creencias, pueden ser un factor civilizador muy importante, pero no necesariamente lo son. Depende de las consecuencias concretas de los dogmas de fe. Recordemos los conflictos en Medio Oriente, actuales, contemporáneos, para darnos cuenta de que esto también puede ocurrir. Mi impresión es que el impulso inicial de este estudio que hoy se presenta es la búsqueda científica para que los creyentes de México sean agentes civilizadores. Sospecho que algo tuvo que ver don Lorenzo. Un hombre al que admiro y quiero muchísimo, la verdad. El estudio, que no quiere decir que no tengamos nuestras diferencias y nuestras con frecuencia. El estudio que hoy se presenta tiene muchos méritos. El primero es la valentía para contraponer una metodología moderna, las encuestas, cuya utilidad precisamente este país trató de demostrar desde hace 2 décadas, metodología para conocer la actitud, la percepción de las distintas posturas de fe de los mexicanos frente a los asuntos públicos y también sobre las actuaciones públicas. La percepción goza de una
fama pública bastante errática. Algunas personas reaccionan diciendo, si es percepción no tiene validez. Me gustaría recordar la expresión de Berkeley, ese gran filósofo inglés de la corriente empirista. Las percepciones son hechos, en tanto que la gente cree en ellas. Si la gente, ese denominador común y arbitrario, cree en las diferencias raciales y actúa en consecuencia, el racismo existe. Si la gente cree en Dios, Dios existe, puesto que la vida cotidiana estará regida por esa percepción, creencia. Lim Dosok se adelantó al Papa Francisco y no creo que haya sido un milagro, sino una actitud. Felicidades por esa actitud. No voy a abrumarlos con cifras, siempre me critican por hacerlo, pero ahí están, ya las vieron ustedes. El estudio es una cruda radiografía de cómo las religiones no están jugando en México el papel civilizador que debieran. Ese es para mí el eje fundamental. Independientemente de las creencias individuales, las actitudes hacia la corrupción, hacia los problemas comunitarios, hacia la bebida y el tabaco, hacia la moral sexual, hacia la pena de muerte, hacia las prácticas esotéricas, hacia la ética familiar o hacia la infidelidad, muestran un relajamiento ético muy preocupante. Esta sugerencia que hizo Ricardo me parece muy importante, de investigar dentro de la familia, porque por ejemplo hay un dato de violencia intrafamiliar en México que demuestra que se comete en todos los hogares y con porcentajes altísimos. Es algo que deberíamos de poner en la agenda y se practica entonces también en los hogares de católicos y creyentes. Ahora bien, yo soy un liberal, no lo hurto, lo heredo, estoy y estaré a favor de la libertad individual y en contra de limitaciones que no tengan como justificación el daño a terceros. Pero nada más reñido con un auténtico liberalismo que el acto de asumir valores éticos y defenderlos en la vida cotidiana. Lo más reñido es entonces el relativismo. Ese es el gran corruptor. No una fe o la otra, el relativismo. Da lo mismo ser infiel que no serlo. Da lo mismo aceptar la corrupción que luchar contra ella. Da lo mismo involucrarse en la defensa de los derechos civiles que abstenerse. No da lo mismo. No da lo mismo. Si queremos más y mejor ciudadanía, más exigencia en el mejor sentido de la palabra, exigencia hacia las autoridades, pero también hacia nosotros mismos, si creemos que una mejor sociedad solo se logrará con mejores ciudadanos, pues entonces tenemos que revisar y ser críticos, no de nuestras creencias religiosas, los que las tienen, no es mi caso, sino de las consecuencias que esas creencias están teniendo en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad. ¿Qué mejor manera de confrontar nuestra realidad ética, esa con la cual nos conducimos todos los días, que introducir el termómetro con una encuesta, insisto, muy potente? Así somos, no le hacemos la culpa a los otros. Los problemas de México son producto de los mexicanos, de sus creencias, de su ética o carencia de ella, y en esto las religiones, las iglesias, deben asumir su responsabilidad. Felicidades, Indosok, que la discusión sea para bien de nuestro país. Mil gracias. A don Lorenzo, pues, no es presentarlo, porque no necesita benditamente ser presentado. Yo quiero decir, sin embargo, que el título de emprendedor, la verdad es que le queda corto, ¿no? A través de su ser empresario y emprendedor, aprendió la posibilidad de ser mexicano y de ser ciudadano, de ser públicamente cristiano y fundamentalmente de ser lo que muchos entendemos por una gran persona. Yo entiendo que el nombre Lorenzo está vinculado con el reverdecer permanente del laurel y celebro enormemente que este hombre nos dé ejemplo de lo que puede significar el ser mexicano, el ser ciudadano, el ser persona. En su descargo solo diré, o en el nuestro quizás, que es un hombre nonagenario, o sea que todavía nos quedan algunos años para llegar a ser una especie de don Lorenzo, ¿no? Pero también quiero decir, y eso me consta, y eso es lo que me ha enseñado a mí el Indosok, en el lugar en el que estoy aquí como consejero, solamente gracias a la amistad y a la confianza de Mari,
Estos meses y estas semanas a mí me han permitido decir lo que voy a decir. A sus 95 que celebramos todos los días se levanta pensando en qué puede hacer para hacer un mejor México. Esto se dice fácil, pero verdaderamente a mí me ha conmovido día con día cuando llegamos a las juntas y está ya allí antes de las 8, rasurado, con su corbata, con su traje, pero sobre todo con su sentido del humor, con su agudeza, con sus ideas y con su impresionante capacidad de empujar las cosas que valen la pena en México y de estimularnos a muchos para dar mucho más de lo que estamos dando por este país. Les pido un aplauso para don Lorenzo Cerdillo. Estas palabras me conmueven, me abruman, pero me comprometen. Aquí voy a platicar de algo que es muy importante para nuestro país. Nuestro país está sufriendo un profundo deterioro moral. Nomás hay que ver cómo están sufriendo las instituciones. Pero en fin, esta encuesta tan revolucionaria, porque lo es, nos puede dar la ocasión para dialogar con nuestros amigos no creyentes. Tenemos que acercarnos unos y otros. Tenemos mucho en común. Ustedes han oído que la iglesia es un referente para el público, que le tienen confianza. Entonces tenemos que procurar que nuestra iglesia cada día merezca más esa confianza de la gente. Y yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo por acercarnos a los no cristianos y a los no creyentes. Tenemos en común la preocupación por el hombre, que yo no me acuerdo quién lo dijo, pero que era la mayor gloria de Dios, el hombre, la gloria de Dios. Entonces, teniendo esa base en común tan valiosa, podemos de ahí en adelante construir. Y yo les puedo decir, aprovechando la ocasión, que uno de los mandatos más hermosos, más grandes de la fe cristiana es el amor fraterno. Nos tenemos que querer a pesar de nuestras diferencias, querernos pero de verdad. El amor todo lo vence, hasta nuestras diferencias. Creo que esta encuesta ha servido mucho para provocarnos a pensar sobre nuestra propia fe. Los católicos ya no somos el 90 y tantos % que creíamos. Según dice la encuesta, somos el 72%. Pero de eso, alta religiosidad, mediana religiosidad y baja religiosidad, parece que los de alta religiosidad es el 22%. Somos una minoría, y como toda minoría debemos una minoría activa, donde nuestra propuesta, nuestra convicción, compartirla de verdad. Yo quiero aprovechar esta ocasión en que estamos cerca tantos creyentes y no creyentes, que podemos ir mucho más lejos con la ayuda de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Solo quiero recordar que Indosoc es una institución que se fundó hace 30 años por un grupo de laicos en comunión con sus pastores, pero laicos independientes, pensando en la necesidad de crear un México más justo, más fraterno, inspirado por lo que era la doctrina social cristiana. Hoy, a 30 años de distancia, nos ha tocado participar en este proyecto de refrescar nuestra identidad fundacional,
viendo dónde están estos nuevos signos de los tiempos en los que se tiene que incidir. Y en este nuevo espíritu de Indosok, pues creo que no hay mucho que decir, hoy se cumplió. O sea, este diálogo, esta posibilidad de dialogar para encontrar un mejor México más fraterno. Y en este sentido, pues la gratitud es fundamental y no quiero terminar sin agradecer al doctor Rodolfo Soriano, que creo que no está presente, pero que fue una persona, un académico decisivo en la realización de esta encuesta, a María José Gentili, que por ahí está de Ipsos, que nos acompañó en este proceso, al equipo operativo de Indosok, muy especialmente a Jorge, a Vero, a Gerardo, que acompañaron todo este proceso, a Erika y a Isabel, y a todo el equipo operativo. Y también agradecer, como tantas otras ocasiones, la generosidad y la visión de don Lorenzo, que nos permitió soñar con que sí se puede hacer esto. Pues muchas gracias Ricardo por tu generosidad de maestro, de veras, muchísimas gracias, gracias Federico, gracias Juan, y pues de aquí para adelante, gracias a todos.